buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última emisión del año de Los Siete Locos, ¿eh? Llegaron las vacaciones. Vamos a seguir transmitiendo de todas maneras durante todo el verano. Hemos preparado unos programas especiales con muchas de las notas que hicimos durante este año para que podamos acompañarlos durante el verano, programas que no se hayan visto, volver a verlos, recordar tantos libros de los que fuimos hablando en el programa a lo largo del año, que por suerte han salido muchos y muy buenos. Así que vamos a seguir en contacto y en marzo, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar para empezar nuestra temporada número 35, señores, 35 años de Los Siete Locos. Como último programa, hoy tenemos grandes invitados. Ivonne Bordelois con su nuevo libro Victoria, Paredón y Después, un libro de reflexiones acerca de la figura de Victoria Ocampo. Vamos a tener también un grupo, como hacemos siempre a fines de todos los años, con un grupo de especialistas que nos han acompañado además en el programa durante todo el año. Vamos a hacer una especie de balance del año, ¿eh? Vamos a recordar libros, vamos a recordar obras de teatro, muestras de arte, películas y todo lo demás. Eso en el último bloque. Y ahora en el primer bloque un invitado que siempre recibimos acá con mucho cariño, con su nuevo libro, y ahí lo presentamos. Hugo Mujica nació en Buenos Aires en 1942. Escritor, ensayista, poeta y sacerdote. Es autor, entre otros títulos, de El saber del no saberse, La palabra inicial y Dionisio, Eros creador y mística pagana. Señas hacia lo abierto, Los estados de ánimo en la obra de Heidegger. Es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Señas hacia lo abierto, así se llama, Señas hacia lo abierto, los estados de ánimo en la obra de Heidegger, de Hugo Mujica. Decís en el libro una frase que me impactó mucho, que dice exactamente: conocer la obra de Heidegger fue uno de los acontecimientos de mi vida. Empecemos por ahí. Bueno, en una edición que hice de La palabra inicial, que es el libro, o sea, yo escribí 3 libros sobre Heidegger, La palabra inicial, el segundo. Y has estado acá con ese libro. Claro, sí. Y cuando salió, que lo sacó el libro de Adriana, como era la 10ª edición, hice un prólogo nuevo. Y ahí digo que con Heidegger es la persona que yo pasé más tiempo en mi vida. Que yo he dedicado horas y horas y años a la lectura. Es mi gran... la persona con quien dialogué más en la vida. Y conocer la obra de él fue conocer no solo lo que él dice, sino el espacio que él abre para ahí mismo pensar uno, ¿no? Y Heidegger me interesó y encajó conmigo porque es él con Nietzsche, etcétera, son los que empiezan a correrse de la filosofía como, digamos, como ciencia, si querés, como profesor de filosofía, sí. Y empiezan a traducirla a lo estético. A lo estético. A lo estético. Y Heidegger, aquí yo lo conocí acá a través de Heisenberg, de Noé Chowi, eran los artistas los que acá hablaban de Heidegger. Mira. Y Heidegger se plantea en una cosa, cuando él escribe Ser y Tiempo, tiene que sacar el segundo volumen, escribe Ser y Tiempo, la obra más importante en filosofía del siglo XX, sí. Y él dice, no me salió. Y dice, ¿por qué no me salió? Dice, porque el lenguaje de la filosofía ya se gastó, ya no transmite sentido. Y ahí se pone a leer a Hölderlin, a los poetas franceses, etc. Y empieza como a cambiarse el lenguaje, a contarlo desde otro lugar, la posibilidad de un sentido de la vida. Esto que estás diciendo me lleva a una frase que está en el prólogo del libro que yo marqué, que me pareció... Me dieron ganas de leerla acá. Vos decís, no Heidegger, el valor de un libro no reside esencialmente en lo que dice, sino en si lo que dice vive en lo dicho, en si las palabras dan lo que nombran, si al leerlas el lector va diciéndose las propias,
las que del libro en él brotan, en el lector brotan. Cuando cierro un libro para evaluarlo, a él y a mí, no me pregunto qué incorporé a mis conocimientos o qué nueva información sumé, sino qué me pasó, a dónde me llevó. Un libro es, debiera ser, un acaecer, una serena conmoción. Cuando cierro uno de ellos, independientemente de si concuerdo o disiento de él, mi pregunta, mi valoración, es si al atravesarlo me abrió, me llevó hacia donde en mí mismo nunca había estado, a lo que aún no había brotado. Me pareció una definición de la lectura maravillosa, extraordinaria. Sí. Un libro no reside esencialmente en lo que dice en sí, sino en sí lo que dice vive en lo dicho. Claro. En si las palabras dan lo que nombran. Sí, uno puede leer libros, viste, que está bien lo que dicen, pero no pasa nada. No pasa, o sea, no está ahí, Sí. no está vivo. Sí. O sea, un libro para mí es una obra. Y una obra irradia, no transmite conocimiento nada más. Y estoy hablando de un libro de Heidegger que es de pensamiento, ¿no? Sí, claro, bueno, pero lo ahora, relacioné con esto que decías. Claro, y antes. precisamente eso es lo que hace Heidegger y lo que intento transmitir ahí, ¿no? Heidegger da la vuelta de una tradición que nos inventó a nosotros como hombres razonables. Las mujeres todavía no eran, porque toda la tradición es el hombre. El hombre razón que le dice a la voluntad qué hacer, y los sentimientos eran lo que molestaba a la objetividad de la razón y lo que todo Occidente despreció, que viene con el desprecio del cuerpo, porque el cuerpo es lo sensible. Y Heidegger, Nietzsche, etcétera, se plantean otra cosa. Dice, cuando yo nací, por decirlo así, yo sentí la vida. O sea, el sentir siempre es anterior al pensar. Es según como yo pienso, según como yo siento que pienso, por así decirlo, negro o blanco, ¿no? Entonces aparece toda esta recuperación. Si el pensamiento agotó su posibilidad de generar sentido, bueno, ¿qué pasa con eso que no habíamos explotado todavía? Que es la sensibilidad. ¿Por qué el sentir es inferior? ¿No? Y él dice que si nosotros cambiamos la visión de la persona desde el sentir, cambiamos la visión de cómo construimos un mundo. Porque el mundo nuestro uno piensa, bueno, lo racional le parece que es pensar racionalmente. No, es haber construido un mundo racional, un mundo abstracto. Y lo abstracto no es lo opuesto a lo concreto, es lo opuesto a lo vital, ¿no? La abstracción se fue separando de la vida. El otro día leía, para decir un ejemplo común, que hay en plata que gira sobre el mundo las 24 horas, hay 4 veces más que el PBI de todo el mundo. Es tremendo. O sea, todo eso es abstracto. Bueno. O sea, estamos viviendo en un mundo de abstracción. Bueno, ¿no? cada vez más. Entonces acá la llamada es, y si volvemos a la sensibilidad, y pensar que estética, la palabra viene de sensible, ¿no? Entonces, de nuevo, por eso ellos tocan el arte, porque es el lugar donde se siguió transmitiendo lo sensible, ¿no? Bueno, por ahí va, ¿no? Todos estos filósofos actuales, a partir de la pandemia se ve mucho, ¿no? Críticos de todo este sistema que estamos viviendo, de todas estas telecomunicaciones vertiginosas, etcétera. ¿Se los podría conectar de algún modo con el pensamiento de Heidegger? Heidegger todavía no pasó. A eso o sea, me todos refiero. están pensando contra Heidegger, a favor de Heidegger, agarran un pedacito y de eso hacen un sistema, pero nosotros todavía estamos bajo esa luz que encendió Heidegger, que lo pongo junto con Nietzsche, ¿no? Ahí se encendió algo de lo cual todavía estamos pensando eso. Sí. Eso es como todavía seguimos pensando según Platón y Aristóteles, ¿no? De vez en cuando vienen estos monstruos que generan algo nuevo, ¿no? Y acá trae toda esa novedad de la posibilidad de nuevo. Y él o sea, además, cuando él pone la sensibilidad como lo más constitutivo de nosotros, está diciendo que el otro me constituye. O sea, está rompiendo ese sujeto, el cual yo soy una centralita,
que me basto a mí mismo, como decía Descartes. ¿Qué decía Descartes? Tapo los ojos, todos los sentidos me engañan. Él dice, no, el cuerpo. Al contrario. Y Claro. el cuerpo sabe. Nietzsche llamaba al cuerpo la gran razón. Y después esa gran razón tenía como una centralita, la cual mandaba información, que era la mente. En algún momento la mente se hincha y se independiza, ¿no? Él se manifestaba contrario a todo el avance tecnológico en ese momento. Sí. Lo vamos a poner en el año 30, por Sí, ejemplo. sí. Y era crítico del capitalismo y también del comunismo. Sí, más que contra porque el planteo, y el que les traigo acá, es que él pone yo diría la conversión nuestra hacia un sentido de la existencia, lo pone en los sentimientos también. Sí. Y él empieza con el gran sentimiento que es, bueno, ¿cómo está la época? Aburriéndose, ¿no? Y después, bueno, la posibilidad del aburrimiento es llegar realmente a la angustia. Que si pensás la palabra angustia quiere decir angustura. Es ese sentir que nos queda, que nos estamos asfixiando adentro, ¿no? Ahora, esa es la posibilidad de que se caiga la escenografía con la cual nos identificamos. ¿Viste? Yo era feliz por esto, por el otro, y de repente eso no me habla más. Y ahí es donde se da un salto. Y empieza con el tema de la serenidad, ¿no? Así cuando uno empieza a dejar ser y no a imponerse sobre la vida. Yo diría cuando uno empieza desde la vida y no sobre la vida. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la llegada de Heidegger al apoyo al nacionalsocialismo y a Hitler? ¿Por dónde vos buscas que se dé esa conexión? Por el momento. O sea, nosotros, si uno ve la estética de ese momento, Sí, sí. lo que significó, lo que todo Occidente esperaba de Hitler, Sí. ¿no era? Digo, ese momento lo confundió, se equivocó. Sí. Estuvo 8 meses nada Sí, más. no, digamos, además ¿no? eso no significa que haya apoyado. No, pero me el refiero, Holocausto, ninguna cosa por el estilo. Eran las ideas por ahí, la reivindicación de la tradición. sí, de la tradición contra lo que tierra, avanzaba, que se llamaba el americanismo, Claro, ¿no? Que porque- era el desarraigo, Sí. que era lo que es ahora el mundo. Sí, sí, No sí. ganó eso, ¿no? Sí. Esa es la idea que lo atrajo. Esa es en la idea que lo principio. trajo. Y además que es muy difícil. Yo me acuerdo cuando, yo vengo de varios, un golpe de Estado, que se llama golpe de Estado, avisaban, uno iba a comprar fideos, después todo seguía igual. Y cuando empezó la dictadura militar, ¿quién pensó la envergadura que iba a tomar? En medio estábamos acostumbrados. Otra Era más, otro claro, golpe, se otro llamaba golpe. un golpe. Sí, y como ya todo habíamos seguía. tenido tanto, sí. Bueno, y yo creo que con el nazismo... Debe o sea, haber pasado algo así. ese apoyo no era al nazismo, era eso que empezaba, ¿no? De todas maneras, se equivocó Fiero. Seguro, pero para tratar de entender, ¿no? Sí, 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 Una sí. mente tan avanzada, tan brillante. Sí, sí, pero tenemos tantos ejemplos de esas mentes brillantes Bueno. que en lo concreto han pifiado. Es Sí. muy impresionante. Sí, es verdad. Grande o chico, pero es muy difícil encontrar que haya tenido una circunstancia histórica de pedir decisión y no la tomaron, ¿no? Sí, Digo, claro. todo el existencialismo sostenía al comunismo Sí, más totalmente. cruel porque si no era hacerle el juego a la derecha, Exactamente. etcétera. Exactamente. Bueno, no, entonces el punto del viraje es la serenidad, ¿no? Que él lo toma de la mística, que es el dejar que llegue la vida, no el manipularla, y la posibilidad de ver a los demás en función de lo que es y no en función de lo que es para mí o, en términos modernos, para mi utilidad. Y ahí empieza a cambiar entonces el temple de uno, ¿no? En el libro vos haces una especie, todo el libro es un diálogo tuyo con los textos de Sí. Heidegger, Sí, ¿no? yo lo que Vas hice- intercalando y comentando. A diferencia de la palabra inicial Sí. que pongo muchos autores, no, Sí. acá es él y yo, Es y un las diálogo entre los dos. únicas citas Sí. que hay son las que él cita de otros. Claro, claro. Sí, yo me fue saliendo así, ¿no? Y Bueno. cada vez me fue saliendo de darle más la voz a él. Ujú. Sí, para mí es un libro
que creo que es muy yo. Es personal Sí, totalmente. es muy personal. Total y absolutamente. Sí. Ahora, vos decís cosas así, ¿no? Fue uno de los acontecimientos de mi vida, Sí. leer a Heidegger, etcétera. Sí. Y habrá mucha gente que nos está escuchando que dirá, me gustaría compartir esa experiencia. Sí. ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace alguien si se quiere Por un acercar a libro este muy mundo? chiquitito así, que se llama Cartas del Humanismo. Cartas del humanismo. Sí. Ajá. Es el libro más accesible. No empiecen por Ser y Tiempo porque es un libro maravilloso. Pero es arduo, claro. Es así, ¿no? Uno pierde con ese libro. Es para después. Pero no, él tiene... Cartas del humanismo. Carta al humanismo, sí. Ese es un libro como inicial para él. Pero yo... los filósofos estarán en contra, pero yo siempre también pienso que es bueno leer un libro sobre un autor. Sí, claro. Entonces uno acá después... está ¿no? Señas hacia Bueno, lo abierto. yo no lo iba a decir. Bueno, sí. diciendo No, me eso. refiero a acercar. Esto es un libro que trata de acercarlo a Heidegger. Y después uno cuando lee sabe dónde se ubica. Claro. Porque si no empieza por un pedacito... O sea, que hay autores que uno necesita una guía. Sí, totalmente. Para abordarlo, Sí. Sobre todo uno, él tiene 80 y pico de volúmenes su obra. Digo, sí. Y esta es una manera de... Sí, esta es una manera, y acá lo tomo desde eso que a mí me interesa tanto, que es la recuperación del hombre y la mujer como cuerpo y como sensibilidad y cómo dejarse afectar. Cada vez se complica más esto, ¿no es cierto? Es Sí, más difícil. cada vez se complica más, sí. Pero también cada vez sentimos más la reacción, ¿no? Digo, es difícil no darse cuenta que estamos perdiendo mucho. Sin duda. Ajá. Gracias por haber venido. No, al contrario. Último programa del año, Bueno. tenerte acá. Bueno, No nos para habíamos visto. ¿Cuánto hace que no venís acá a Los Siete Locos? Hace un tiempo. Bueno, no sé. No, durante la pandemia hicimos un Zoom. Con algo sobre Sábato, el aniversario de Sábato. Y habíamos hecho otro Zoom también. Sí, en pero algún el momento. aniversario de Sábato también, claro. Pero que Sí, estés acá, acá no. Sí. hace un largo rato. Sí. Nos encontramos por la calle, pero Nos acá no. encontramos por otros lugares, pero acá no. Vale. Señas hacia lo abierto. Acuérdese de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Las maneras de empezar a leer a Heidegger. Gracias por todo esto, No, Hugo. al contrario. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.